Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente y tengo el objetivo de que consigas rentabilizar tus ahorros con el mínimo riesgo. De esta forma podrás dormir bien por las noches. Y ya sabes que si tienes cualquier duda o consulta sobre fondos de inversión, puedes enviarme un correo a academiadefondos@gmail.com. Hoy vamos a ver el quinto capítulo, que vamos a analizar un fondo que me encanta porque se puede adaptar a cantidad de carteras de inversión. Y este fondo es el BLI Equities Dividend, que como su nombre bien indica, es un fondo centrado en empresas que reparten dividendo. Entonces, como siempre, un disclaimer antes de empezar, saber que este podcast no es una recomendación de inversión y cada uno debe hacer su propio análisis o consultar con su asesor antes de invertir. Dicho esto, este fondo me encanta para personas que no han invertido en renta variable previamente o prácticamente nunca, ¿no? Porque al ver los dividendos cada cierto tiempo, cómo llegan a tu cuenta, al inversor le es más llevadero aguantar la volatilidad y le da mucha tranquilidad. Entonces, también este tipo de fondos también es muy buena para estrategias para inversores con altos patrimonios que solo buscan perseverar el capital, ya que gracias a ese cobrar dividendos les ayuda a aguantar mucho la volatilidad de la renta variable y así consiguen su objetivo. Y también me parece un gran fondo para alguien que busca vivir de las rentas de los dividendos. En vez de las rentas de los pisos, pues la renta de los dividendos de las empresas. Entonces, en definitiva, es un fondo con muchas utilidades para quien quiera tener exposición a renta variable y busca beneficiarse del crecimiento económico, pero de una forma pues, más tranquila, más segura y donde el camino hacia tus objetivos pues, sea más tranquilo. Vale, pues vamos a empezar con la categoría del fondo y este es pues de primero es de gestión activa, invierte el 100% en renta variable porque al final son empresas las que reparten dividendos y es global porque puede invertir en todo el mundo sin limitación geográfica. Luego también podemos decir que es temático porque al final invierte solo en empresas que reparten dividendo y no solo que lo reparten sino que lo van aumentando año tras año. Luego el fondo tiene como objetivo ofrecer mejores rendimientos ajustados al riesgo en comparación con lo que ofrece el mercado, que puede ser igual más rentable, pero también con un riesgo mayor o con una volatilidad mayor. El objetivo del fondo es controlar esas dos variables y superar al mercado, pues hacer mejor rentabilidad con menos volatilidad durante ciclos completos, que para ellos, o sea, para los gestores del BLI, un 5 completo significan 15 años, por lo que ya podemos ver la visión de largo plazo de la gestora. Entonces, esto, que es para que se entienda bien, es buscar una rentabilidad buena teniendo en cuenta una volatilidad controlada y de esta manera obtienes una rentabilidad favorable para tus ahorros sin sufrir por el camino. Entonces, visto esto, vamos a ver ahora la filosofía de inversión. Y esta filosofía de inversión del fondo BLI Equities que vamos a ver, pues es la misma que utiliza la gestora Bank de Luxemburgo para todos sus fondos, ¿vale? Donde tienen ya algunos un track record de más de 20 años, y donde han demostrado que estos principios de invertir funcionan, ¿no? Entonces, si funcionan, no nos tocan, obviamente. Y el objetivo general es obtener un proceso de inversión que proteja el capital a largo plazo. Entonces, para ellos, el principio básico de inversión es comprar activos de buena calidad a buen precio. Vale. Bueno, y esto es como no decir nada, ¿no? Porque todo el mundo quiere esto. Entonces vamos a desgranar qué significa buenos activos de buena calidad y buen precio para ellos. Entonces, antes de eso, es verdad que el equipo gestor hace una aclaración que lo primero que hace es valorar, antes de valorar la calidad de un activo o su precio, para ello hay que entender dónde se invierte. Y para entender un negocio, ellos necesitan estar seguros de que pueden responder a una serie de preguntas, como cuáles son sus ventajas competitivas, son estables estas ventajas competitivas a largo plazo,
entendemos su contabilidad, cómo se mueve el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, cómo es la contabilidad, me refiero a cómo es el reconocimiento de ingresos, cuáles son los drivers que se utilizan en la industria y luego cómo se genera el flujo de caja libre. Entonces, una vez entiende el equipo gestor, entiende el negocio, dicen que lo siguiente es saber si ese activo es de calidad. Y ellos tienen unos filtros y unas notas que van poniendo a cada empresa. Y estos criterios han sido muy estables en los últimos 20 años. Entonces, sobre qué hace una empresa, qué hace una empresa hacer que sea de calidad. Pues tiene que tener ventajas competitivas. Que tiene que mirar que sea capaz de retener al cliente. Tener una marca fuerte. Que tenga efectos de red. O que sea el producto más eficiente de tal manera de que si vienen mal dadas o el escenario macroeconómico cambia, pues como eres el que produce más barato, pues vas a sobrevivir a esa época, ¿no? Entonces, el objetivo de hacer este análisis y encontrar cuáles son las ventajas competitivas y cuál es la calidad del negocio, al final es decir, oye, ¿con qué grado de convicción puedo saber que esta empresa va a seguir ganando dinero los próximos 10, 15 años? ¿Y cómo de bien está protegida si el escenario macroeconómico cambia a peor? Entonces, una vez visto, el equipo gestor una vez ve la calidad del negocio, dice, bueno, pues ahora podemos ver la valoración. Entonces, cada inversión tiene que ser a un precio razonable. Y esto ya de por sí pues les lleva a realizar un análisis bottom-up, es decir, de la compañía por compañía, activo por activo, para valorar cada opción de inversión por separado y saber cuál es el precio de cada inversión concretamente. Entonces, sobre el método de valoración, la verdad es que no hay mucha información pública, que también es lógico, que se lo guarden para ellos. Entonces, lo único que puedo encontrar es que ellos valoran por múltiplos. Ahora, lo que no he conseguido saber es a qué años utilizan esos múltiplos. Si al año que viene o adentro, o intentan estimar a qué múltiplo va a cotizar la empresa y cuáles van a ser las ganancias y las ventas para saber ese múltiplo cuál debe ser eh, dentro de 3 años, o 5, o 10, ¿no? Que cambia mucho, afecta mucho a la valoración. Entonces, bueno, más temas sobre la valoración. El objetivo del equipo gestor es llegar a un valor intrínseco en un momento determinado. Entonces, si las acciones ven que cotizan por debajo de ese valor, sería una oportunidad de compra, y si está por encima de ese valor intrínseco, pues esperan pacientemente para que caiga y meterla en cartera. O si la tienen en el portfolio, pues cuando sube sería una oportunidad de venta. De tal manera que gracias a la volatilidad del mercado, el equipo gestor pues, podría mejorar la rentabilidad del fondo. Otro punto sobre el proceso de invertir es cómo encuentran activos de calidad a buen precio, que es lo complicado, la verdad. Y ellos lo que dicen es que es fundamental buscar allí donde nadie está buscando. Y lo que hay que hacer es alejarse de los sectores que más ruido hacen e ir a los sectores pues, que menos ruido hacen y que más desapercibidos pasan de todo el mundo. También intentar evitar sectores donde las perspectivas a largo plazo no se vean favorables y cueste mucho hacer valoraciones, como por ejemplo pues el sector financiero. Con los bancos a la cabeza, pues hay mucho riesgo a futuro porque hay mucha fintech atacando las ventajas competitivas de los bancos y ese mercado. Entonces están haciendo que sus márgenes año a año sean menores y tampoco se ve claro quiénes van a ser los ganadores. Entonces ellos prefieren evitar el sector. Y otro sector muy similar es el del automóvil. Entonces, bueno, vista la filosofía de inversión y el proceso, pues vamos a ver un poco la composición de la cartera. Vale. Sobre los sectores, la cartera está invertida en un 40% aproximadamente en empresas de consumo defensivo, que es un sector que es resistente a las crisis, ya que al fin y al cabo comer, vamos a tener que comer, y independientemente de cómo sea el ciclo económico. Entonces es un muy buen sector para proteger nuestro patrimonio. Luego, en segundo lugar, con un 20% del sector es industrial, y en tercer lugar tiene un 15% en tecnología,
y luego con un porcentaje ya menor, pues son sectores de consumo discrecional, utilities y healthcare. Sobre la geografía de la cartera, pues vemos que el 50% está invertido en Europa, lo cual es algo que me ha sorprendido, ya que la cantidad de empresas que han incrementado el dividendo durante muchos años es muy superior en Estados Unidos que en Europa. Y de hecho el índice contra el que se compara el fondo tiene un 65% de peso en Estados Unidos. Luego, en el caso del fondo, Estados Unidos asciende al 35%. Y el resto es sobre todo cash no invertido y un poco de Asia. Y el 50% había estado en Europa, como habíamos dicho. Entonces, nada, con esto vemos la cartera, cómo se compone la cartera, un poco los sectores, la geografía. Y si estás interesado, pues luego al final del capítulo voy a hablar un poco más, con más detalle sobre las empresas que yo creo que merece la pena para entender la, la robustez de este fondo y las empresas que tienen cartera. Y ahora pasamos a ver el equipo. Y por parte del equipo, pues el fondo BLA Equities Dividend está liderado por Jeremy Fastmatch desde 2017, año en el que el fondo se centra más en Europa y empieza a sacar diferencial al índice, como luego veremos en la parte de la rentabilidad. Es decir, que desde que lo coge Jeremy, el fondo ha dado un buen subidón, lo cual habla del buen hacer de este gestor. Y un poco sobre Jeremy, pues estudió finanzas en la Universidad de París, en Dauphine, y luego completó su formación con un máster en finanzas en Estados Unidos. Desde sus inicios, toda su carrera profesional ha estado ligada a los mercados financieros y a la gestión de activos en concreto. Y luego pues ha pasado por varias gestoras antes de incorporarse como analista en 2014 a Bank de Luxembourg Investments, que es el nombre largo de BLI. Y desde 2017 pues lidera el fondo de dividendos de la gestora. Y ahora, visto el equipo y a Jeremy, vamos a ver las comisiones, que lo que vamos a hacer es solo para pues, analizar la clase retail, que tienen una comisión de gestión fija del 1,25%. Yo creo que es barato en comparación con otros fondos que invierten solo en renta variable. Y esta comisión de gestión es igual para todas las clases retail, ya sean euros, dólares, de acumulación o de distribución. De acumulación quiere decir que todos los dividendos que recibe el fondo de las empresas los reinvierte en el propio fondo. Y mientras que el de distribución quiere decir que estos dividendos se distribuyen a los partícipes. Una aclaración sobre la acumulación, o sea, es decir, fíjate que inviertes en Microsoft, da un dividendo y se queda en el fondo. Al final ese cash que entra se tiene en cuenta el valor liquidativo y por tanto en el subiría, ¿vale? O sea, que es tuyo, vamos, como partícipe. No es que eso es lo que dé la gestora. En cambio, si lo tienes de distribución, ese dinero directamente llega a tu bolsillo, con la penalización fiscal, que es la parte mala de distribuir dividendos. Luego, pues, volviendo a las comisiones, pues no tiene comisión de éxito ni otra parte de la gestora y eso hace que el TER del fondo al final pues sea aproximadamente un 1,5%. Y ahora pasamos a ver la rentabilidad, que primero, por así decirlo, el dato negativo, que tampoco depende de cómo se mire realmente, y es que este fondo empezó pues en 2022, desde el 1 de enero del 2022 hasta el 2 de junio de 2022, tiene una rentabilidad del -6%. Entonces, es verdad, pues se puede ver de distintas formas. Un -6% es una caída respecto, o sea, que ya es perdiendo dinero. Ahora, en comparación o sea, como valor absoluto vas perdiendo dinero. Ahora, en términos relativos, comparado con la renta fija a corto plazo, renta fija a largo plazo o las caídas que ha habido en la bolsa en general, pues este dato es muy positivo. Porque la renta fija ha caído un 10, la renta fija a largo plazo ha caído un 20 y la renta variable entre un 20 y un 30. O sea que cae un -6 está pues, muy bien. Ahora, en términos absolutos, es verdad que vas perdiendo dinero. Y luego, otro dato interesante es que sobre esta rentabilidad es que la mayoría, yo estoy analizando la rentabilidad de la clase en euros. Si en cambio te fijas en la rentabilidad
en dólares, el fondo iría casi plano, caería solo un 0,5%, desde el 1 de enero hasta el 2 de junio. Y otro dato muy positivo, viendo la rentabilidad del fondo, es marzo 2020, cuando estábamos confinados por el coronavirus y donde todos los mercados cayeron de forma muy brusca. Por ejemplo, el fondo cayó un 12% versus un 20% del MSCI World, lo cual es un muy buen dato de cómo aguantó el fondo respecto de los mercados. Y además, no solo aguantó muy bien, sino que además se recuperó muy rápido. Y luego a mí personalmente la rentabilidad que más me interesa es desde inicio, para ver la robustez de los resultados. Y la rentabilidad histórica de este fondo ha sido espectacular. La rentabilidad desde octubre de 2007, que es cuando empieza y cuando se crea, o sea, es decir, nada más crearse, se pegó un buen castañazo con la crisis del 2008 y hasta ahora pues la rentabilidad acumulada es del 123%, o lo que es lo mismo, un 8% anualizado. Teniendo en cuenta, o sea, igual no es una rentabilidad espectacular como la de Fastbit de un 18%, pero es que este 8% anualizado se ha hecho con una volatilidad del 10%. Entonces, que es frente a un 20% de la volatilidad del mercado. O sea, que es con la mínima, con la mitad de volatilidad, haber hecho muy buena rentabilidad es un dato muy potente. Entonces, por lo tanto, que a pesar de que el fondo no ha sido espectacular en 2022, como hemos dicho, había caído un 6, me parece que por su rentabilidad histórica, por la volatilidad y luego también la robustez de la cartera y las empresas que al final del capítulo voy a comentar, pues me parece que es fácil estar invertido, que es fácil permanecer en él en momentos duros y por tanto sacar rentabilidades a tus ahorros y ganar dinero invirtiendo, que al final pues cuesta. Y ahora vamos con la última parte, que es la parte de analizar los riesgos, que yo al fondo la verdad es que le veo pocos. Por mi forma de entender el mundo financiero y las inversiones, pues les veo poco, la verdad. Las empresas de las que eres accionista a través de este fondo son lo más seguras posibles. Estás diversificando. Primero por empresa, porque tienes varias en el fondo. Luego, cada una de estas empresas tienen a su vez distintos tipos de productos y también tienen distintos tipos de marcas. Y además venden en todos los países del mundo. Entonces, por lo que también tienes además una diversificación geográfica. Y sobre todo lo que estás invirtiendo, y además estás invirtiendo en sectores que mientras el mundo exista, pues van a seguir existiendo. Pues, y además, estas empresas existen desde hace muchos años, han superado grandes crisis y situaciones complejas, aumentando el dividendo. Por lo que, bueno, ya solo con ese dato puedes hacer una idea de la robustez de estas empresas. Entonces, siendo partícipe de este fondo, eres accionista de empresas que son como rocas. Pero aún así, pues es verdad que uno no está, este fondo no está exento de riesgos, aunque lo veo más por el lado del inversor que por parte del propio producto en sí. Entonces, porque seguro que sea, el fondo invierte en renta variable al 100% y tiene una volatilidad del 10%, que hay que saber aguantar, que no todo el mundo es capaz. Y hay algunos que piensan que sí y luego resulta que no. Entonces, bueno, ese es el riesgo más como inversor que del fondo. Y luego, aunque la volatilidad, o sea, la volatilidad del 10% para ser un fondo de renta variable es baja. Pero claro, eso afecta tanto para las caídas como también para las subidas. Entonces, hay veces que muchos inversores se comparan con otros fondos que van líderes en las tablas y es verdad que este, pues igual que no baja mucho, no sube mucho y no acostumbrará a ser uno de los más rentables cada año. Entonces, lo que hace falta es paciencia para disfrutar de todas las bondades de este fondo. Y antes de pasar a ver las empresas que forman la cartera y por qué me parece tan robustas, quería deciros que bueno, este fondo, el Belly Equities Dividend, pues es contratable a través de casas de asesores financieros y si estás interesado, escríbeme un correo a academiadefondos@gmail.com, así como también puedes enviar
pues dudas sobre cualquier otro fondo de inversión o si te gustaría que analizase un fondo de inversión en concreto. Y nada, solo decirte que algo que no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho, pues sería darle un like a este podcast y ahora vamos a ver las empresas. Y sobre las empresas que tiene este fondo en cartera, que creo que merece la pena pararse a verlas, porque ahí seguro que muchos las conocéis y entenderéis que son defensivas y con buenas ventajas competitivas, que pueden asegurar el dividendo durante muchos años. Por ejemplo, las tres primeras posiciones del fondo son Nestlé, Unilever y PepsiCo. Entonces, las tres son de consumo defensivo, con distintas marcas para acaparar más mercado y además tener una empresa más diversificada o con cada línea de producto. Entonces, estas empresas están en mercados como la comida y abarcando todas las posibilidades. Por ejemplo, Nestlé vende desde helados, café, chocolates, productos para bebé y también una de sus principales marcas es para mascotas, como vimos en el anterior episodio. Luego, PepsiCo tiene todo tipo de marcas relacionadas con la comida, como Lay's, Cheetos, Doritos o la propia Pepsi como bebida. Y luego, Unilever es un gigante que empezó con productos de limpieza y ahora tiene más de 400 marcas donde vende de todo. Jabones, detergentes, productos para el baño, cantidad de marcas tan representativas como Ben Jerry's o Magnum. O sea, brutal lo que tienen, ¿no? Luego también venden margarina. Tiene otros productos de comida. Entonces, bueno, tiene de todo. Entonces, a pesar de estar... Entonces, lo bueno es que está diversificado por marca, por producto. Y además son líderes en muchos de estos campos. Y además, todos estos productos los venden a nivel geográfico. Entonces, es que hay que añadir esa diversificación. Luego, seguimos con otras empresas del top 10 que siguen en la misma línea. Sería, por ejemplo, L'Oreal, Colgate Palmolive o Reckitt Benckiser, que igual esta es menos conocida, pero sigue la misma línea. O sea, tiene muchas marcas de productos que son resilientes a las crisis por su naturaleza y tiene marcas como Finish, que es de una pastilla para los lavaplatos. O también tiene la marca Airwick, que es el ambientador. Y luego la otra parte que habíamos dicho que pesaba bastante era la tecnológica, y aquí tienen empresas como el gigante Microsoft, que además de haber dado una buena rentabilidad por el dividendo, ha aumentado mucho su cotización. Y es una impresión muy bien protegida porque todos sabemos usar sus programas y entre sí pueden intercambiarse haciendo que haya un efecto de red increíble. O sea, porque si yo puedo usar Excel y tú puedes usar Excel, pero yo además te los puedo pasar, pues hace que la compatibilidad sea un efecto de red muy poderoso. Y aparte, bueno, tiene otras ventajas como la marca y tal. Bueno, ya vemos, eso se ve en un análisis sobre la empresa. Y nada, vistas las empresas que forman la cartera, pues nada, que decir que de ahí saco que el fondo me parece que tenga pocos riesgos, simplemente porque me parece que estás invirtiendo en empresas líderes, con productos líderes, además diversificadas, muy bien gestionadas, y eso pues para mí me da mucha seguridad, ¿no? Dentro de 10 años sabes que vas a poder seguir estas empresas, lo normal es que sigan existiendo, ya que han superado cantidad de crisis pasadas, y no solo las han superado, sino que han salido reforzadas. Porque al final también estas empresas son capaces de trasladar, por ejemplo, ahora que hay inflación, son capaces de subir más sus precios más que la competencia. Entonces, eso hace, y además normalmente tienen mejor margen, entonces hacen este tiempo de crisis ayuda a que estas empresas tan robustas como L'Oreal, Colgate, Pepsi o Unilever pues aumenten su cuota de mercado. Y nada, para terminar este episodio, pues sí me gustaría decir, como siempre, que, que recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz, porque disfruta con ambas cosas.